y esto claramente se viene dando desde el año 2010 con la resolución ministerial la 062 del MINSA, porque hasta antes de esa fecha, es decir, hasta antes del 26 de enero del 2010, aquí en los hospitales nosotros usábamos oxígeno al 93, 94, 95% sin ningún problema. Y muchos empresarios peruanos nos abastecían de esos oxígenos porque se hacía esa planta generadora de oxígeno de esta concentración sin ningún problema, porque para producir oxígeno desde el 93% hasta el 98% se utiliza una técnica que es absorción, que es barata, que es sencilla de instalar. En cambio, Sí, generar oxígeno... lo que se llama el PSA, ¿no es cierto? Así es, y generar oxígeno entre el 99% y 100% es caro. Se hace mediante una técnica criogénica que pocos lo pueden hacer. Y lo que pasa es que, fíjate tú, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en toda Europa, se utiliza oxígeno al 93, 94, 95% sin ningún problema, y en el Perú también lo estábamos haciendo, hasta que llegó esta resolución ministerial en el gobierno del doctor García y impidió, prohibió, colocó una exigencia altísima para que los establecimientos de salud del MINSA, de salud, policías, fuerzas armadas, no puedan comprar oxígeno al 93, 94, 95% y solo lo hagan al 99 y 100% en contra de los intereses de los empresarios peruanos, incluso en contra de los propios hospitales que podrían producir su oxígeno, favoreciendo a dos transnacionales que son los que tienen el monopolio de la venta de oxígeno en el Perú. O sea, Marco, lo que se hizo es legalizar una situación en la cual se estaba favoreciendo a quienes podían producir el oxígeno con el método criogénico, ¿no es cierto? Es decir, a estas grandes corporaciones que hoy controlan más del 80% del mercado del oxígeno en el Perú. Fue una legislación direccionada casi con nombre propio. Y así es, y no le quedó otra cosa al empresario peruano producir oxígeno a menor concentración, que por cierto, oxígeno es oxígeno. Vale por igual, a nosotros, si lo usáramos en nuestros pacientes, no pasa absolutamente nada. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, salva igual. Ninguna. Fíjese, yo ya no lo voy a decir yo, que lo diga la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud? En el año 2009 ha publicado una guía de práctica quirúrgica segura en donde recomienda el uso de oxígeno medicinal del 93 al 99% indistintamente, así, indistintamente. Pero, claro, aquí en el Perú la ley obliga a que los hospitales solo compren 99 y 100%. ¿Por qué? Porque un señor lo firmó y dijo, solo esto se puede comprar. El que no compra esto no se reconoce como oxígeno medicinal. Y entonces los empresarios peruanos comenzaron a producir oxígeno, porque es caro producir 99 y 100%, al 95% que, entre comillas, lo venden como oxígeno industrial, ¿no? Y la gente cree que el oxígeno industrial es malo. El oxígeno es oxígeno. Entonces, nosotros perfectamente lo podríamos utilizar en los hospitales, pero... Ahora, por ejemplo, para ir al caso de Iquitos, Marco, es decir, si tú no tuvieras esas restricciones y esa manipulación de la ley que se hizo para favorecer a los grandes generadores de oxígeno, tú hubieras podido tener plantas de PSA en cada uno de los hospitales, porque esas plantas son plantas que pueden abastecer a través de tubería al hospital. Y te olvidas esa dependencia, y es decir... Nadie se hubiera muerto en Iquitos por falta de oxígeno. Nadie se hubiera muerto, pero además, mire, con lo mismo que hace el gobierno actual, mire. El gobierno actual la semana pasada emite un decreto de urgencia, el 066-2020, en donde excepcionalmente se está autorizando el uso de oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%. O sea que, de pronto, porque estamos en pandemia, el oxígeno 93, 94, 95% es bueno. O sea que ahora ya sirve. ¿Qué? O sea que con un decreto de urgencia, de pronto, mágicamente ya funciona. Y cuando se termine la pandemia, ¿qué? Tenemos que volver nuevamente al 99 y 100%. Vamos a volver porque dice que es una excepción. Vamos a volver. Claro, porque esto es excepcionalmente. Entonces, eso es lo que nos indigna, porque vemos pacientes que padecen comprando oxígeno para un solo día que le cuesta entre 4.000, 5.000, incluso hasta 12.000 soles, ¿no? Vendiendo lo poco que tienen para poder sostener con vida a sus familiares, mientras que esto es un problema que podríamos haberlo solucionado habiendo... ¿Y cuál es la solución en este momento? En este momento, ¿cuál es la solución más rápida? Mira, la verdad, la solución la tiene este cura que con 1 millón de soles pudo hacer 2 plantas generadoras de oxígeno en Loreto. Y fíjese usted, en este decreto de urgencia que yo le digo, del 066, que ha dispuesto 80 millones para comprarle oxígeno a Ecuador. Fíjese usted.
para comprarle oxígeno a los vecinos. ¿Y saben cuántos millones han destinado para arreglar tuberías de algunas plantas generadoras que tenemos acá? 11 millones. Fíjese usted la diferencia. Entonces, si con 1 millón han puesto 2 plantas generadoras en Loreto, imagínense lo que podríamos hacer con 80 millones para poner por lo menos una planta generadora por región. Es cierto que es una controversia que hay. El capítulo de ingenieros metalúrgicos del Colegio de Ingenieros, que encabeza Arturo Verastaín, ha dicho que si se pone a operar la planta de La Oroya, se resuelve el problema de todo el país. Es más, que la planta de Pisco que abastece a Aceros Arequipa podría también aportar de una manera muy decisiva a resolver el problema del oxígeno. Pero ¿por qué eso no ocurre? Es lo que yo no logro entender. A mí me parece porque si usted esas plantas restablece están operando la planta por debajo de su capacidad instalada. Así es, la de La Oroya, por poner un ejemplo, podría producir 40 toneladas métricas por día, es decir, más o menos 2.600 balones. ¿Cuánto necesitamos en el Perú? En UCI, yo necesito por los 1.000, como tengo 1.000 en UCI, necesito un balón de 10 metros cúbicos por día. O sea que ahí se me van 1.000. Y yo tengo 1.500 hospitalizados fuera de UCI en los diferentes hospitales de Lima. Es decir, yo necesito más o menos 2.500 balones de 10 metros cúbicos por día para solucionar el problema de oxígeno. ¿Cuánto me produciría La Oroya? Solito La Oroya. 2.600 balones de 10 metros cúbicos por día. Fíjese usted, ahí está la solución, pero yo le digo una cosa. Pero si usted reabre La Oroya, si usted le mete platita y lo reactiva, el problema es que va a tener que quedarse a seguir produciendo, ¿cierto? ¿Y contra qué intereses cree usted que choca? ¿No es cierto? Cuando se acabe la pandemia, ¿a quién nosotros nos tenemos que volar? Al monopolio, pues, ¿no es cierto? Porque tiene que producir para los hospitales del Perú. Entonces, ¿hay intereses o no? A mí me parece que sí. O sea, esto de la importación lo que hace es cuidar al monopolio, es decir, que su mercado se quede intacto. Nosotros Karina, recuerda que nosotros hemos entrevistado empresarios que fabrican plantas de oxígeno PSA y que dicen que, digamos, en circunstancias normales, que no son las de la emergencia, en 60 días se puede tener operativa una planta de oxígeno para abastecer un hospital completo. Entonces, eso es lo que no se entiende. Si hubo la crisis de Iquitos, que te estaba encendiendo la alerta con respecto al tema del oxígeno, o sea, el hospital Rebagliati debería tener ya instalada su propia planta de producción de oxígeno y no depender de nadie. Y el hospital 2 de Mayo, y el hospital Loaiza, y el hospital del Niño, y el hospital Coyique, y el hospital de Puente Piedra, y todos los hospitales deberían tener su propia planta generadora de oxígeno. Yo me pregunto, en diciembre y en enero, los pensadores del Ministerio de Salud, los que se supone son los que están evaluando lo que pudiera venir, no pensaron en la necesidad de oxígeno que íbamos a tener, ¿no es cierto? Sin embargo, sí han pensado destinar 80 millones para comprarle oxígeno a Ecuador. ¿Usted puede creer eso? Dígame, ¿y cuando la policía le cae a estas tiendas que venden oxígeno industrial, entre comillas, ese oxígeno no sirve o sí sirve? Y solamente es un chiste. Por supuesto que sirve. Y además tanto sirve que están amparados en el decreto de urgencia la 066 de la semana pasada. Ahí dice, excepcionalmente se autoriza porque el uso de oxígeno medicinal con una concentración menor. Nos lo muestran como ilegal. No, pero es que por años nos han metido esa idea. Claro, porque es increíble que nos han dicho que el único oxígeno aceptable es el del 99.5. ¿Quién produce ese oxígeno? Las grandes corporaciones internacionales, que son en el Perú Praxair, que se ha fusionado con Linde, y la otra empresa Air Products, que manejan el 80 y tantos % del mercado. Está clarísimo. Todo se ha organizado para favorecer los intereses de esa gente sobre la base de falsedades. O sea, como dice Marco, la Organización Mundial de la Salud hace rato que estableció que el oxígeno medicinal tiene que tener el 93% a 99% de pureza. Es decir, que el oxígeno que se puede producir con las plantas PSA, que puede independizar cada hospital, son absolutamente aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué no se ha hecho? Porque le malogras el negocio pues a Praxair, a Linde y a Air Products. Así se han hecho las cosas en el Perú. En el Perú existe un instituto de investigación como es el IETSI, que es el único además, ¿no? Que ya en 2017 emitió
que reconoce que el oxígeno medicinal al 93% se puede usar perfectamente en los pacientes. ¿Qué decimos nosotros, nuestra experiencia como médicos? Nosotros hemos visto que tanto el oxígeno del 93% como el oxígeno del 99%, los dos tienen la misma eficacia terapéutica y la seguridad en el uso. Es lo que nosotros hemos visto en el campo. A nosotros no nos pueden contar cuentos. Entonces, podemos utilizar un oxígeno del 93, 94, 95% cuya producción es barata, que no provocaría esta escasez o las tantas muertes que han ocurrido. Y además, nosotros creemos que los grandes cuesta hospitales... producir el metro cúbico. Entre 50 y 60 céntimos es el costo de producción en una planta de PSA del oxígeno medicinal. Claro, porque la materia prima es barata. ¿De dónde sacamos el oxígeno? Del aire. En la calle. Así es, nosotros sacaríamos el oxígeno del aire, que es lo que abunda. ¿Cómo es posible que nosotros, el pulmón del mundo, nos estemos asfixiando por falta de oxígeno? Y esto no es otra cosa que yo creo un favorecimiento a las internacionales, a los lobbies que van en contra del bolsillo del peruano. Esto es corrupción, una corrupción que mata. Así es. Entonces, aquí también, me imagino cuando pase todo esto, habrá que preguntarle al que firmó la resolución ministerial, la 062-2010, ¿no? El que era el ministro en ese momento, ¿por qué lo firmó? Fue en el gobierno de Alan García, usted nos ha contado, ¿no? Bueno, no es la mejor Así circunstancia para hacerle exitosa. la pregunta. Así es, no es la mejor circunstancia, pero no podemos dejar de decirlo. De acuerdo. De acuerdo. Yo entiendo perfectamente, Marco. Pero ahora, estamos una vez más enfrentados a la necesidad, por un lado, de tomar medidas de emergencia, ¿no es cierto? Y por el otro lado, así es, a la necesidad de hacer cambios significativos, radicales, de la manera en que se han estado haciendo las cosas en función del interés de la gente, ¿no es cierto? El interés de la gente, de las mayorías, tiene que ser el interés supremo. Quienes no lo han entendido así en el pasado tienen que entender que de aquí en adelante las cosas no pueden ser iguales, no podemos volver a la realidad anterior. Lo que se haga y lo que se gaste tiene que ser para que sirva a las mayorías. Esa tiene que ser la bandera, la línea del comportamiento del que gestiona. Ya sabemos que quienes gestionan, no solamente en el Ministerio de Salud, en Educación, en los diferentes ministerios, casi siempre son una camarilla que anda dando vuelta y que ya hemos visto que en 30 y 40 años no nos han ayudado a crecer y a desarrollarnos como país. Bueno, esperemos que en este siguiente proceso eleccionario, que está a cada vuelta de la esquina, el pueblo peruano pueda recapacitar, evaluar estos errores que hemos cometido en la elección de nuestras autoridades y pudiéramos dar el golpe en la mesa para elegir nuevas autoridades que ciertamente se compren este pleito, esta Doctor, necesidad de cambio. Usted que es experto en salud pública, ayer me llamó mucho la atención, ya nos habían dicho acá el ministro de Salud de que había infraestructura hospitalaria que no se estaba utilizando. El hospital de Pacasmayo está al 99.5% y tiene todas las conexiones, todo del oxígeno. ¿Eso en época de emergencia, de guerra, de pandemia, se debe utilizar? ¿Qué dice la salud pública? Fíjese, ese hospital tiene mejor acabado que el que, por ejemplo, acaban de hacer en Mongrut, que en el Mongrut no es más que una especie de tienda de campaña hecho con, me parece que con triple A y con algún material que no es noble y que, por ejemplo, no tiene conexiones de aire, ¿no? Acá eso es supuestamente una construcción moderna, pero no tiene el empotrado de las conexiones de oxígeno. Sigue funcionando con balones de oxígeno.